Muy buenos días, el tema de hoy es gracia y conocimiento. Vamos al libro de 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gracia y conocimiento. Encontramos que para que usted y yo podamos tener gracia y conocimiento delante del Dios, la gracia ya fue dada por nuestro Señor Jesucristo, pero es indispensable tener el conocimiento. El conocimiento a través de la luz de las Escrituras, poder buscar y conocer realmente quién es Jesucristo, cuál fue su obra perfecta a través de la cruz del Calvario, por qué Dios permitió que su unigénito, su único Hijo, viniera a morir de la manera más cruel y despiadada a través de la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos vida eterna, para poder salir del Señor, sacarnos de la esclavitud del pecado, para llevarnos a su luz admirable. Pero es indispensable que usted y yo podamos conocer y entender el conocimiento a la luz de las Escrituras, que es lo que el Señor nos quiere hablar, ya que en ese crecimiento está la fe, está el amor, está la ciencia, las buenas obras, todo conocimiento de Dios, la conducta. Todo esto proviene directamente de nuestro Señor Jesucristo, que es en la gracia, que es a través de la palabra de Dios, en la cual usted y yo debemos crecer en esta gracia, ya que el Señor Jesús nos llamó a usted y a mí por gracia, porque todo esto proviene de Dios, que es la fe, el amor, la sabiduría, la paz, la seguridad, la confianza, lo que Él nos ha venido dando a cada uno de nosotros, siempre y cuando conozcamos su palabra, su propósito, su llamado. Nada de esta gracia teníamos antes, ya que antes andábamos era en amargura, en resentimiento, en dolor, en engaño, en traición, en infidelidad, en mentiras y manipulación, ya que el crecer en la gracia debe ser evidencia de lo que usted y yo hemos recibido, si es que hemos recibido algo o no hemos recibido algo, ya que el Señor quiere darnos a usted y a mí esa gracia en la cual debemos abundar a diario, pero esa gracia la debemos conocer a la luz de las Escrituras, un conocimiento, un entendimiento que el Señor quiere darnos a usted y a mí para saber cómo estamos obrando, cómo estamos actuando a la luz de las Escrituras, como lo dice el mismo apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 5 versos 10 y 11. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire que la gracia que el Señor nos da a usted y a mí, esta es una gracia gratuita, no la merecíamos, pero el Señor vio en usted y en mí algo que Él quería o quiere, que seamos salvos y que pasemos la eternidad con Él. Pero mire que también hay situaciones que aquí nos habla el apóstol Pedro. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna de Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, prácticamente no vamos a padecer, vamos a estar siempre los gloriosos, pero no vamos a recibir del Señor los dolorosos. Aquí nos habla el apóstol Pedro que aún también vayamos a padecer un poco de tiempo. No es que toda la vida vayamos a padecer, no, todo va acorde a nuestra obediencia, a nuestra sujeción a la palabra de Dios, pero también obedecer sus mandamientos, a dejar la vida de pecado para entrar realmente en su gracia, en su temor, en la paz, en el amor, en la seguridad, la confianza, pero también sujetos a la palabra de Dios y a lo que Él nos dice. Por eso, padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, mire que el mismo Señor nos perfecciona a usted y a mí. ¿Cómo nos perfecciona? A través de las pruebas, a través de diferentes circunstancias o situaciones que Él permita que pasen en nuestras vidas. Pero también Él nos afirma, o sea, nos da seguridad, confianza, determinación para cada circunstancia, pero también nos fortalece y establece. O sea, nos fortalece prácticamente esa prueba, esa circunstancia, esa situación, nos va a fortalecer en el Señor, no en nuestra fuerza, no en nuestras emociones, nuestros pensamientos, no en nuestro carácter, ya que son las cosas que el Señor quiere darnos a usted y a mí, pero quiere darnoslas en seguridad, en confianza, y en el cual establecernos para su gracia, esa gracia inmerecida, pero que también el Señor nos pide algo a usted y a mí, que debemos avanzar y evolucionar, y avanzar y evolucionar es como lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, a afirmarnos aún mucho más en las Escrituras, ya que si nosotros hay vida, se evidenciará en este crecer en la gracia del Señor, ya que la gracia es algo que se ve. Donde hay vida, la gracia de Dios tiene que aumentar, progresar, crecer, pero también unirnos a todos los que estamos en la gracia de Cristo. Y eso se ve, como dice la palabra, por sus frutos. Ese fruto es su fruto de labios, su carácter, sus pensamientos, sus actitudes, sus palabras, sus decisiones. ¿Cómo está usted obrando? ¿Será que
¿Usted todavía tiene algo del viejo hombre? Si usted todavía tiene algo del viejo hombre, realmente usted no está en la gracia. Usted está todavía en la carne, está todavía en sus emociones, sus pensamientos, sus decisiones. Pero ¿cómo podemos saber si realmente usted y yo estamos en la gracia? Si realmente hemos muerto a esa vieja naturaleza en la cual el enemigo de pronto nos quiere subyugar y nos quiere atar al pasado, pero el Señor quiere hacernos libres a usted y a mí. Por eso el mismo Señor Jesucristo lo habló en Juan 6:63. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire que aquí el Señor mismo nos habla qué es lo que usted y yo alimentamos. Si alimentamos la carne, no hay vida. Hay amargura, hay resentimiento, hay dolor, hay rechazo, hay abandono, hay tristeza en nuestras vidas, porque alimentamos la carne. En la carne hablamos, cómo nos expresamos, cómo nos ven los demás, si hablamos realmente en la carne. Por eso dice que para nada aprovecha. Pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, volvemos nuevamente que el Señor lo que nos quiere dar a usted y a mí es esa vida abundante, y esa vida solamente la podemos obtener a la luz de las Escrituras. Si usted y yo nos determinamos a leer la palabra, buscar la palabra, conocer la palabra, pero también a lo que nos dice el Señor a la luz de las Escrituras, ya que todo lo que procede de Dios es vida, y es ese árbol de vida, el pan de vida, el agua viva, una palabra viva, una resurrección, y que el Señor quiere darnos a usted y a mí. Pero eso solamente la podemos encontrar a través de nuestro Señor Jesucristo, ya que esa vida abundante, esa vida saludable, esa vida de crecimiento la encontramos a la luz de las Escrituras. Pero también debemos entender que para que usted y yo tengamos esa gracia, ese conocimiento, a diario muero, como dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es lo que tenemos que hacer, a diario morir, y morir a nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, gustos, anhelos, deseos, frustraciones, luchas y debilidades, porque aquel que crece espiritualmente es el que se goza y disfruta de la paz y el amor. Por eso esa paz y ese amor solamente viene a través de la gracia, no a través de la carne, como lo dice, vamos ahí, que lo estamos leyendo en la palabra. Dice que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y es ese Espíritu el que nos da la vida, el Espíritu de Dios, el cual viene y se conecta con nuestro espíritu y nos da esa vida abundante, vida de paz, vida de seguridad, vida de confianza, esa vida en la cual usted y yo debemos andar. Pero ¿qué influencia ejerce el mundo en su vida? ¿Qué influencia ejerce el entorno en su vida? ¿Cómo se ve afectado en su vida? Se ve afectado en diferentes situaciones. ¿Cómo se ve afectado? En sus pensamientos, sus recuerdos, sus sentimientos, sus gustos, sus anhelos, sus deseos. Se ve afectado si usted realmente se alimenta mucho más de lo del mundo, que lo que hablábamos, que la carne para nada aprovecha, y alimentamos la carne. Entonces la carne es la que prácticamente doblega la voluntad del hombre, la voluntad de lo que Dios quiere hacer a través de cada hombre, y es precisamente que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a ese cambio, esa transformación, pero a la luz de las Escrituras. Por eso, como lo dice en el mismo libro de Juan capítulo 15 verso 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Señor es la vid verdadera, el labrador es el Padre Dios. Por eso esa vid en la cual usted y yo debemos recurrir a alimentarnos de la rica savia, el árbol del olivo, es el árbol de Jesucristo, ese árbol en el cual usted y yo debemos tener ese conocimiento y ese entendimiento para poder llevar fruto. Pero para lograrlo tenemos que tener vida, y que para poder crecer y entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas es poder entrar al árbol del conocimiento, al árbol de la vida, al árbol que es Jesucristo. Y ese árbol es el cual usted y yo debemos alimentarnos cada día alimentarnos cada vez más y más de lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo. Pero ¿cómo está usted alimentando para que realmente usted esté en gracia y conocimiento? ¿Será que sí lo está haciendo, o está obrando acorde a lo que le mueve en su entorno y en el mundo que la rodea o lo rodea? Por eso, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, prácticamente que usted y yo vivamos es en el Espíritu, y cuando vivimos realmente en el Espíritu ya no vivimos en la carne. Por eso dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero por eso le vuelvo y le repito, si realmente hay gracia y conocimiento, ¿cómo son sus acciones y decisiones, sus palabras, sus determinaciones a diario, y cómo lo ven los demás a usted? ¿Será que si ven una persona de gracia y conocimiento, o será que todavía ven que habita y vive el viejo hombre en usted? Por eso dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, podemos tener luchas, dificultades, claro que las podemos tener, pero ya no lo viviremos en la carne, la viviremos en el Espíritu. Y es en el Espíritu porque ya no alimentamos más el Espíritu, no alimentamos más la carne, sino el Espíritu. Y el Espíritu se vivifica a través de nuestras vidas con ese conocimiento de la palabra, con el tener el entendimiento, la revelación a la luz de las Escrituras, con la dirección del Espíritu Santo. Por eso lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, el Señor se entregó por usted y por mí, pero para vivir en la fe. Y esta fe solamente la podemos alimentar a diario cada vez que usted y yo meditamos y estudiamos en la palabra, escudriñamos las Escrituras, nos miramos a la luz de las Escrituras cómo estamos obrando y actuando para cada circunstancia, cada situación. Por eso hoy le clamo, le pido al Señor que usted y yo andemos en esa gracia, ese conocimiento en Cristo Jesús, que la gracia ya la podemos recibir, pero también tenemos que tener el conocimiento para no desarraigarnos de la gracia de Dios a través de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo.